le voy a pedir que me acompañe en esas reuniones. Y sé que, igual que yo, tiene muy claro que hay un único responsable, que es Putin. Y hay que decirlo con toda claridad. Putin, Putin, Putin. Mire, antes del 24 de febrero, cuando Putin acumulaba sus tropas en la frontera, todo el mundo decía que era manipulación, que era desinformación. Putin nuevamente entró en Ucrania. Y la guerra en Ucrania está siendo de una especial crueldad. Estamos casi como en la Primera Guerra Mundial. Y por lo tanto, yo le pediría a usted, a su grupo, a aquellos que consideran que a lo mejor tienen algún ascendiente sobre Putin, lo que nadie de la comunidad internacional ha tenido, ya que ustedes quieren la paz, vayan a hablar con él. Convénzanle, convénzanle. Yo estaría encantada, todos estaríamos encantados. Pero aquí hacer proclamas sobre el valor de la paz y no denunciando claramente a los que están asesinando a la población civil en Ucrania o en los sitios donde sea, eso no es razonable. Y no denunciando claramente a los que están asesinando a la población civil en Ucrania o en los sitios donde sea, eso no es razonable. Es todo un delirio absolutamente demencial en el que la voz cantante la están llevando a auténticos dementes fascistas como el señor Biden, como el señor Netanyahu, como el señor Macron, como la señora Ayuso, etcétera, etcétera. Y luego están, por supuesto, las mosquitas muertas, tipo Garzón, tipo Pedro Sánchez, tipo Yolanda Díaz, tipo Ernest Urtasun, etcétera, 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 que con una manita levantan una bandera palestina así de pequeña y con las dos manos así de grandes no paran de enviarles municiones y armamento a los terroristas sionistas para que continúen masacrando al pueblo palestino. Váyanse a la mierda. Mire, usted habla de alarmismo a la opinión pública. Por suerte, España y los españoles tienen sentido común, tienen formación, tienen preparación. Aquí no se alarma a nadie. Aquí todo el mundo ve la realidad. Lo que cualquier ciudadano español que vive en España sabe es que España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, es una democracia avanzada, que nuestras instituciones funcionan y funcionan bien. Y todo el mundo ve lo que dice Putin, que dice que estamos muy próximos a la Tercera Guerra Mundial, que él no tiene ningún problema en utilizar armas nucleares. No lo digo yo, lo dice Putin. Putin, Putin, Putin. Y yo creo que, por tanto, tenemos que tener muy claro, primero, que la sociedad española es una sociedad seria, sólida, preparada, absolutamente comprometida con Ucrania, que es la víctima, la agredida, y que la amenaza de Putin es una amenaza real. Pero, señores, ¿cuándo ha dicho Rusia que nos quiere invadir? ¿En qué cabeza de retrasado mental puede caber que Rusia vaya a tener ninguna intención de invadir Europa? ¿En qué cabeza cabe? Lo que pasa es que Estados Unidos ha decidido que Ucrania ya no le interesa, que era demasiado dinero, el Congreso les ha prohibido volver a invertir 50.000 millones de dólares en Ucrania y ahora ha dicho, ahora lo tenéis que pagar vosotros. ¿Vosotros quiénes? La clase trabajadora europea. Vamos a tener que pagar las guerras de mierda, criminales, de todos los líderes europeos al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos de América. Váyanse a la mierda. We cannot afford Russia win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner, a security provider to the allies.
me just explain in 2 minutes the Ukraine war. This is not an attack by Putin on Ukraine in the way that we are told every day. This started in 1990, February 9th, 1990. James Baker III, our Secretary of State, said to Mikhail Gorbachev, NATO will not move 1 inch eastward if you agree to German unification, basically ending World War II. And Gorbachev said, that's very important. Yes, NATO doesn't move, and we agreed to German unification. The U.S. then cheated on this, already starting in 1994, when Clinton signed off on basically a plan to expand NATO all the way to Ukraine. This is when the so-called neocons took power, and Clinton was the first agent of this. And the expansion of NATO started in 1999 with Poland, Hungary, and Czech Republic. In 2002, the United States unilaterally walked out of the Anti-Ballistic Missile Treaty. This was probably the most decisive event, never discussed in this context. But what it did was trigger the U.S. putting in missile systems in Eastern Europe that Russia views as a dire, direct threat to national security by making possible a decapitation strike of missiles that are a few minutes away from Moscow. And we put in 2 Aegis missile systems. We say it's defense. Russia says, how do we know it's not Tomahawk nuclear-tipped missiles in your silos? In 2004-05, we engaged in a soft regime change operation in Ukraine, the so-called First Color Revolution. And then the U.S. had its dirty hands in this. It should not meddle in other countries' elections. But in 2009, Yanukovych won the election, and he became president in 2010 on the basis of neutrality for Ukraine. That calmed things down because the U.S. was pushing NATO, but the people of Ukraine on the opinion polls didn't even want to be in NATO. So in February 22nd, 2014, the United States participated actively in the overthrow of Yanukovych. A typical U.S. regime change operation, have no doubt about it. And the Russians did us a favor. They intercepted a really ugly call between Victoria Nuland and the U.S. ambassador to Ukraine, Jeffrey Piat, who's a senior State Department official till today. And they talked about regime change. They said, who's going to be the next government? The U.S. then said, okay, now NATO's really going to enlarge. And Putin kept saying, stop. You promised no NATO enlargement. The U.S. kept rejecting the basic idea, don't expand NATO to Russia's border in a context where we're putting in goddamn missile systems. After breaking a treaty, 2019, we walked out of the Intermediate Nuclear Force Treaty. On December 15, 2021, Putin put on the table a draft Russia-U.S. security agreement. You can find it online. The basis of it is no NATO enlargement. They turned down the negotiations. Then the special military operation started. And 5 days later, Zelensky says, okay, neutrality. And then the Turks said, we'll mediate this. They reached an agreement with a few odds and ends. And then the United States and Britain said, no way. You guys fight on. We got your back. We don't have your front. You're all going to die. But we got your back as we kept pushing them into the front lines. That's 600,000 deaths now of Ukrainians since Boris Johnson flew to Kyiv to tell them to be brave. We have to understand we're not dealing with, as we're told every day, with this madman like Hitler coming at us and violating this and violating that, and he's going to take over Europe. This is complete bogus, fake history that is a
purely PR narrative of the U.S. government, and it doesn't stand up at all. We've set out to overthrow functioning constitutional democracies in over 20 countries. We manipulated elections in dozens of countries. We created standing armies and directed them to fight. We went after to organize ethnic minorities to encourage them to revolt. The first thing we did in Nicaragua was to go to the Mosquito Indians, who had never gotten along with the other people in Nicaragua very well, and give them more money than they had seen in the entirety of history, and arms and training and rationales and sanctuaries in Honduras, and sent them into Nicaragua to attack, kill, fight, rape, burn, pillage. And this is an insidious thing. Every society is torn with racial conflicts and conflicts with minorities. Think how violent our nation is. Think what if there were a superpower so big that we didn't dare even flat back or strike back at them, that were coming to our minorities with huge sums of money and arms and training people from our minority groups and sending them into the country to do open acts of violence. How we would rise up and the bloodbath that would ensue. And this has been a technique the CIA has used in Nicaragua, in Thailand, in Vietnam, in Laos, in the Congo, in Iran, Iraq with the Kurds, in different parts of the world. We created, trained, and funded death squads like the Treasury Police in El Salvador that are responsible for killing as many as 70,000 people, according to the count of the Catholic Church. And we've assassinated world leaders, including the United States President in 1963, and I'll get to that in more detail in just a moment. Getting back to the subject of democracy, since that's something that Bush and everyone is talking about right now, I remind you of Chile. In 1973, the CIA organized the overthrow of Salvador Allende, the democratically elected president of Chile. And he was killed in the process, and we killed General Schneider, who was the pro-U.S. defender of the Constitution there, in order to put the CIA's representative Pinochet in power. And Henry Kissinger's, when he was grilled by the Congress over this program, his rationale was, yes, the issues are much too important for the Chilean voters to be left to decide for themselves. Now, there was a long CIA destabilization and propaganda campaign against China, trying to come to grips with these CIA activities and these broad numbers, trying to figure out how many people have been killed. You can count it up different ways. You can never be sure how many people are killed in the jungles of Laos or the hills of Nicaragua, but adding them up as best we can, we come up with a figure of 6 million people killed, minimum figure. It has to be more than that. 1 million in the Korean War, 2 million in the Vietnam War, 800,000 in Indonesia, a couple of million in Cambodia, 20,000 in Angola, the operation I was part of, 22,000 in Nicaragua. So you began to analyze these figures to figure out who are these 6 million people we've killed. And again, that's a minimum. ¿Tiene algún sentido, me pregunto yo, que los países de la Unión Europea estén en la OTAN? ¿Tiene algún sentido que Francia y Alemania estén en la OTAN? ¿Tiene algún sentido que España esté en la OTAN? ¿Qué gana Europa con un sistema de defensa liderado por los Estados Unidos? La segunda llegada de Trump a la presidencia de la todavía primera potencia militar ha acelerado la pertinencia de un debate que las élites políticas europeas siempre han querido evitar. Con su permiso y con la ayuda del gran Marco Déramo, voy a tratar de explicarles por qué pienso que la OTAN hace imposible pensar en cualquier tipo de independencia de Europa respecto a los Estados Unidos.
Se supone que el proyecto europeo se basaba en la unión de dos viejos enemigos, Francia y Alemania. Francia, con su liderazgo político y militar, a diferencia de Alemania, Francia cuenta con armas nucleares, decía que Francia siempre pareció una potencia que incluso conservaba cierto poder heredado del colonialismo. Hoy, la práctica totalidad de sus antiguas colonias han expulsado a la propia Francia de África. Y Marco Déramo se pregunta, ¿cuánto cuentan las acciones de Wagner en el Sahel para explicar el repentino ardor antirruso de Macron, que en 2022 era el correveidile entre París y Moscú para evitar la guerra? Alemania, por su parte, se supone que aportaba su enorme poder económico. Claro, pero hoy Alemania es la gran derrotada de la guerra ruso-ucraniana porque ha visto aplastada la línea estratégica perseguida durante más de medio siglo desde que el entonces canciller alemán, un tal Willy Brandt, viejo conocido de los socialistas españoles, inaugurara en 1970 la Ostpolitik. ¿Qué significa esto de Ostpolitik? Pues básicamente autonomía política en las relaciones de Alemania con el este en general y con Rusia en particular. Tampoco los Estados Unidos y su brazo militar le han dejado mucho margen para relacionarse con China, en la medida en que China es el gran adversario geopolítico de los Estados Unidos. Les ha ido fatal a los alemanes. ¿Qué significó, pregunto yo, para Alemania el sabotaje del gaseoducto Nord Stream 2 que los propios alemanes habían perseguido contra vientos y mareas del Atlántico Norte? Pues significa que la OTAN autorizó un atentado contra infraestructuras estratégicas de uno de sus miembros, nada menos que Alemania. Por acciones menos graves, empezaron guerras mundiales en el pasado. Pero todo esto de la OTAN y la relación de Francia y Alemania con Estados Unidos, ¿de dónde viene? Pues básicamente de la Segunda Guerra Mundial, que no ganaron ni Francia ni Alemania. Esa guerrita la ganaron la Unión Soviética, que plantó una bandera roja con la hoz y el martillo en el Reichstag, y los Estados Unidos, que desembarcaron en Normandía y demostraron su superioridad tecnológica lanzando 2 bombitas atómicas sobre Japón. Francia y la Alemania Federal tomaron conciencia entonces de que eran pesos mosca en el nuevo ring mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Esa conciencia estuvo estrechamente ligada a la Guerra Fría, a la presencia inexpugnable de los Estados Unidos en Europa, a las divisiones blindadas soviéticas que hubieran podido ocupar Europa entera y que solo se podían contener con armas nucleares. Esa es la historia de Europa. Estados Unidos fue entonces quien empujó activamente a los europeos en pro de una forma de integración económica. No es casual que los primeros tratados de una embrionaria unidad europea se remonten a 1948, justo el año anterior a la creación de la OTAN. No es casualidad que los gobernantes que sintieron de repente ese arrebato europeísta fueran todos ellos anfitriones de bases militares estadounidenses y de bombitas atómicas estadounidenses en sus territorios. En otra época se habría dicho que el imperio ocupante presionaba en pro de una mayor integración de las provincias súbditas a fin de garantizar una mayor cohesión al imperio contrario, el soviético. Desde su nacimiento, por lo tanto, la integración europea estuvo sometida a 2 vectores motrices contrapuestos. Uno, proveniente de los países que habían dejado de ser potencias, que uniendo sus fuerzas pretendían recuperar su presencia en la escena geopolítica, básicamente Francia y Alemania Federal. Y el otro, que deseaba convertir esa integración objetivamente en una herramienta complementaria de la hegemonía estadounidense. Que esto era básicamente un corolario de la OTAN, Unión Europea, OTAN. Una cosa y la otra son casi lo mismo. El ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea en 1973 no hizo sino exacerbar esa ambigüedad, precisamente por el peculiar estatuto de este país en el orden de posguerra. Los británicos asumieron la reconstitución de una Commonwealth bajo el liderazgo estadounidense. Esta fue la razón por la que el general Charles de Gaulle, el único político europeo que creía o que se engañaba a sí mismo en una posible independencia de Europa respecto al imperio estadounidense, el único que se opuso obstinadamente a la entrada del Reino Unido, al que veía lógicamente como un caballo de Troya estadounidense. Después llegaría la traición de Pompidou.
Desde un punto de vista geopolítico, las razones de Estados Unidos para la integración europea parecieron desaparecer con la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? ¿Para qué la OTAN si ya no hay enemigo soviético? Bueno, pues fue en febrero de 1992, un añito después de la caída de la URSS, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, que básicamente incluía cláusulas sobre cooperación en los ámbitos de la política exterior, de la seguridad e incluso contemplaba la posible unificación judicial de Europa. Nacía entonces la Unión Europea a 3 velocidades, eso sí. El nacimiento del euro se formalizó poco después, en 1995, como una supuesta alternativa al dólar y por lo tanto como instrumento de independencia política, ¿no? De hecho, Gran Bretaña nunca quiso participar en el euro y también como medio de contener la prepotencia o la preponderancia de la recién reunificada Alemania. Como podemos ver hoy, 30 años después, esos objetivos parece que no se han alcanzado. ¿Por qué? Pues porque el dólar tiene tras de sí no solo la potencia económico-financiera de los Estados Unidos, sino también su potencia militar. En cierto sentido, su arsenal atómico es la parte más importante de sus reservas de oro, un poder al que el euro pues, no tenía ni tiene absolutamente nada que oponer. El euro, de hecho, ha aumentado las desigualdades entre los países que se han adherido a él, porque al imponer una moneda única ha revalorizado las monedas débiles y devaluado la fuerte, que era el marco. De este modo, los bienes producidos por la industria alemana se han vuelto asequibles para clientes que antes no podían permitírselos y así Francia, España o Italia han visto cómo se hundían sus industrias automovilísticas y su sector de producción de bienes electrodomésticos. Fue genial el euro. Como corolario del final de la Guerra Fría, la Unión Europea empezó a ampliarse a pasos agigantados, anexionándose a países huérfanos del Comecon y del Pacto de Varsovia. La mayoría de estos países excomunistas pues tenían mucho más cariño a los Estados Unidos que a Francia y Alemania. Genial. ¿Y qué decir del proyecto de defensa común europea? Pues que siempre chocó, y sigue chocando todavía hoy, con la negativa de Francia a compartir el control de su arsenal atómico con otros estados, en particular con Alemania. Alemania, tú no toques mis bombas nucleares. Y claro, por su parte Alemania siempre se ha negado, y todavía se niega hoy, a proceder a la integración económica para mantener su estatus de supremacía. La libre circulación se limita a las mercancías, pero la libre circulación de capitales ya es bastante más problemática, como ha demostrado a su costa los extranjeros que querían hacerse con el control de los bancos o las compañías de seguros alemanas. No les han dejado los alemanes, muy europeos menos para esto. Y en esas no llegó Fidel, llegó la invasión de Ucrania por Rusia. Durante décadas, Estados Unidos había presionado a Europa para que redujera su dependencia energética de Rusia y la aumentara de Estados Unidos, que entre tanto se había convertido en el primer productor mundial gracias al gas de esquisto extraído con la tecnología altamente contaminante del fracking. Fue precisamente la guerra la que desplazó el centro de toma de decisiones de la Comisión Europea al alto mando de la OTAN. ¿Recuerdan que en 2019 Macron llegó a decir «La OTAN se halla en estado de muerte cerebral»? Pues la Unión Europea se ha convertido en la correa de transmisión de la OTAN, cuando no en la rueda de repuesto respecto a la totalidad de los asuntos esenciales, empezando por el gasto militar y el suministro de armas. La guerra de Ucrania ha sido un drástico menosprecio de Europa por parte de Estados Unidos, una reafirmación perentoria del imperio y también del servilismo europeo. Servilismo que hace risibles o hipócritas todas las preguntitas desconsoladas y sentidas que oímos una y otra vez. ¿Por qué Europa no tiene una política exterior común? ¿Por qué Europa no tiene una defensa común? ¿Por qué no habla Europa con una sola voz, por ejemplo, de Gaza y de Israel? Pues es evidente, amigos. Y claro, ahora los dirigentes europeos se han visto desplazados por el giro de 180 grados que Trump ha dado a la guerra, encontrándose así en la incómoda posición beligerante de quienes son más papistas que el Papa. Ole tú. ¿Qué maldito sentido tiene seguir en la OTAN? ¿Puede Europa ser militarmente soberana? Pues yo digo que sí, que por supuesto, pero para eso habría que socializarle a Francia sus armas nucleares y hacer públicas todas las grandes empresas europeas. ¿Una Europa socialista con armas nucleares? Suena fuerte, pero frente al fascismo y frente a cualquier amenaza es lo que tocaría.
preguntas, pero que son la misma en realidad. Más de 3 años de guerra, millones, según el Wall Street Journal, de personas muertas, pero además muchísimos ingresos para la industria armamentística. La personal ¿se siente usted orgulloso de haber sido uno de los representantes que más ha abogado por más armas y más OTAN en este contexto, cuando todo vuelve a resolverse como se pudo resolver al inicio en una mesa de negociación, pero esta vez sin la Unión Europea? Y la política es compatible, en ese caso, más OTAN y la autonomía europea que usted dice que hay que tener para frenar a Trump. Yo no he sido precisamente el que más OTAN ha predicado. Yo lo que he predicado es que Europa tenía que tener dentro de la OTAN un pilar europeo y fuera de la OTAN capacidades europeas propias, fuera de la OTAN, para que Europa pudiera actuar aunque la OTAN no actuara. Y eso es algo en el que no todo el mundo estaba de acuerdo, porque para algunos países solo la OTAN cuenta. Yo no digo que la OTAN no cuente, la OTAN es la garantía última de seguridad para Europa, pero hay muchas situaciones en las que la OTAN no va a intervenir y que los europeos deberían ser capaces de intervenir por ellos mismos. Y yo espero y deseo que esa política se continúe aplicando. Y yo he sido uno de los grandes, uno de los que más he apoyado que había que ayudar militarmente a Ucrania. Porque si no lo hacíamos, Ucrania sería ocupada militarmente. Pero también sabía que al final de toda guerra hay una negociación. Todas las guerras se acaban con una negociación. O se evitan negociando. O se evitan, sí, pero esa no se evitó. Lo que tenemos que tener claro es que recurrentemente en las últimas semanas Putin está poniendo sobre la mesa esa amenaza nuclear y por tanto todos tenemos que ser conscientes de que hay que seguir trabajando por la paz y eso implica invertir en defensa. Es importante repetir que todos los países, no solamente los del norte de Europa, han insistido que todos queremos la paz, que haya ese proceso negociador, pero que nadie se olvide de que Rusia sigue siendo un país que es un enemigo y es un enemigo potencial y real para los valores que representa Europa. Váyanse a la mierda.